La fibromialgia es una enfermedad que afecta entre el 2 y el 3% de la población. Millones de personas en todo el mundo sufren dolor, limitación física, sufrimiento e infelicidad. Tiene un coste de miles de millones de euros, aunque el verdadero coste es el coste humano, es el sufrimiento físico y emocional, es la incomprensión, la soledad, la exclusión, los problemas económicos, la vida limitada, incluso el suicidio. Lo peor de todo es que oficialmente no tiene cura, de forma que los médicos se limitan a recetar todo tipo de medicamentos que tienen fuertes efectos secundarios, que son peligrosos para el cerebro, para los riñones y para el hígado, y que además de los fuertes efectos secundarios pueden generar adicción y no eliminan el dolor, sino que solo lo reducen. Es una enfermedad horrible, algo que solo conoce quien la sufre y que va mucho más allá de lo que es posible explicar en palabras. Pero que oficialmente no tenga cura, ¿significa que nunca se haya podido curar? La respuesta es no. Si has buscado mucha información por foros de internet, seguramente te hayas encontrado con testimonios de personas que se han curado de fibromialgia. No obstante, este no es uno de esos vídeos que ofrece pastillas milagrosas, suplementos o dietas o tratamientos peligrosos de dudosa rigurosidad científica y extremadamente caros. Lo que aquí vas a descubrir es la que, según muchas investigaciones, estudios y resultados terapéuticos, es la causa de la fibromialgia. La gran mayoría de gente piensa que la ciencia no tiene ni idea de cuál es la causa de la fibromialgia, aunque esto es rotundamente falso. La realidad es que existen varias hipótesis, pero estas no pueden demostrarse en el laboratorio, con lo cual no existe consenso científico y estas se consideran simplemente hipótesis. Entre todas estas hipótesis sobre la fibromialgia, la que ahora vas a descubrir es la que explica todos los interrogantes de la fibromialgia, la que además ha permitido la curación de miles de pacientes de fibromialgia en todo el mundo y por tanto es la explicación más probable de esta enfermedad. Esta teoría recibe el nombre de síndrome de miositis tensional o SMT y es muy fácil de resumir. Según esta, la fibromialgia se produce por una constricción de vasos sanguíneos en varias partes del cuerpo que hacen que pase menos sangre a su través y por tanto llegue menos sangre a algunos tejidos. La sangre transporta los nutrientes y el oxígeno necesario para el correcto funcionamiento de las células. Esta constricción hace que llegue menos sangre, lo que implica también menos oxígeno para las células, y esta falta de oxígeno es la que produce el dolor y a veces también contracturas musculares, tendinitis y neuritis. Esto explica por qué no se detectan anomalías estructurales en las pruebas diagnósticas de los pacientes con fibromialgia, ya que el dolor no está causado por un problema mecánico, sino que es una respuesta química a la falta de oxígeno. Para comprender esto mejor, debes entender que la enfermedad se inicia en el sistema nervioso autónomo, que regula miles de procesos orgánicos. Este es el que hace que se contraigan los vasos sanguíneos, lo que hace que pase menos sangre a través suyo y por tanto llegue menos sangre a algunos tejidos. Menos sangre implica también menos oxígeno. Las células de los tejidos afectadas por falta de oxígeno no pueden funcionar correctamente y se produce dolor físico, contracturas musculares, tendinitis y neuritis. Por otro lado, el sistema nervioso autónomo puede producir una serie de alteraciones orgánicas muy variables de persona a persona, que se caracteriza por una hipersensibilización del sistema nervioso central, fatiga, insomnio, ansiedad, depresión o colon irritable. Todo este cuadro es lo que nosotros llamamos fibromialgia. Pero para poder comprender su causa y cómo curarla, hay que entender que el organismo desencadena todas estas alteraciones para proteger emocionalmente al individuo. Esto implica que la fibromialgia es una enfermedad física causada por factores emocionales. ¿Significa esto que el dolor está solo en tu cabeza? No. ¿Significa esto que los enfermos de fibromialgia están locos? No. Significa que es una enfermedad física, porque hay un daño orgánico y que esta es un proceso mente-cuerpo. Una enfermedad física en la que la causa hay que encontrarla en factores emocionales inconscientes. Todo esto se lleva a cabo a través del sistema nervioso autónomo,
que regula miles de procesos orgánicos inconscientes. Al igual que tú no puedes controlar a voluntad el ritmo del latido de tu corazón o qué sustancias debe liberar tu estómago para hacer la digestión, tampoco puedes controlar la constricción o dilatación de vasos sanguíneos. Es tu cuerpo quien lleva a cabo todos estos procesos sin pedirte permiso para ello. El médico catedrático en rehabilitación John Sarno, descubridor de la teoría del síndrome de miositis tensional, comprobó que la fibromialgia es más frecuente en personas que son perfeccionistas, buenas personas, responsables, que se preocupan por los demás y por lo que los demás piensan de ellos, que son propensas al estrés, sensibles a la crítica de los demás y que tienen elevados estándares éticos. El motivo por el que la mayoría de personas con fibromialgia tiene estas características de personalidad es porque el hecho de poseerlas hace que el individuo esté generando constantemente tensión interna y emociones negativas, además de represión emocional. Cuando todo esto alcanza un nivel crítico, se desencadena la enfermedad. Por eso es más frecuente que la fibromialgia empiece meses o años después de haber vivido situaciones estresantes o traumáticas o problemas personales, aunque no siempre es así. En cualquier caso, recuerda que esto es solo una teoría, una hipótesis, ya que la relación mente-cuerpo como causa de la fibromialgia no puede demostrarse en un laboratorio. No obstante, basándose en esta teoría, se han creado tratamientos como el de Sarno o el de Wesley que han conseguido la curación de miles de pacientes en todo el mundo, lo que nos lleva a sospechar que esta teoría es cierta.